cuando la muerte gobernó la fe. Lo primero que quiero decirte es que la historia es testigo de todo lo que la palabra de Dios ha venido profetizando, por lo que todo se ha cumplido tal y como está escrito. Este es el cuarto sello, un momento muy doloroso, un momento muy triste para aquellos hermanos que vivieron durante este tiempo o este periodo. En la arena del tiempo se abre el cuarto sello, surge el jinete pálido y la profecía comienza. Bienvenido a Barbón y las profecías. My brothers, we gather in the sight of the Almighty to deliberate on matters of Apocalipsis no es más que la historia de la humanidad a partir desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese nuevamente. Todo esto particionado en 7 secciones. Este es el momento de la historia número 4, el cual es exactamente la combinación del cuarto sello con la cuarta carta de Apocalipsis, más lo que la historia dice. Y nuevamente sean todos bienvenidos y sobre todo muchísimas, pero muchísimas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en la fe. Este es tu canal Barbón y las Profecías, donde deberías suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos contenidos que estaré creando con más luz y preparación para el pueblo en los últimos tiempos. Cuando hablo de pueblo me refiero al pueblo de Dios. Así que mi nombre es Yasmani Risco Barbón, tienes aquí un amigo y hermano. Este es el cuarto sello y déjame decirle una cosa, el cuarto sello, como ya dijimos que Apocalipsis es la historia de la humanidad particionada en 7 periodos o 7 momentos o eventos, desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese nuevamente. Entonces notamos de que este cuarto sello comienza en el 538 hasta el 1517. Estas fechas se han colocado porque cuando leemos lo que dice, o sea, cuando analizamos la información que nos enseña entre el sello y la carta, todo lo que analizamos coincide con lo que la historia nos ha venido mostrando, por lo que se nos hace más lógico y razonable cuando buscamos los patrones paralelos para dar una mejor interpretación, en este caso que son cosas que ya han acontecido. No obstante, vamos a ir tocando cada sello hasta llegar hasta el momento en que estamos, que es el objetivo de esta serie, y de esta forma creo que es una de las maneras que podemos estar preparados para que cuando vengan estas cosas que han de acontecer, nosotros, el pueblo de Dios, entender y saber qué es lo que nuestro Señor Jesucristo realmente está haciendo en función de su pueblo y cómo nosotros debemos de obrar para estar exactamente en sintonía con el cielo. Y por eso
Le puse por título a este video "Cuando la muerte gobernó la fe". Así que sin más demora, comencemos. Cuando la muerte gobernó la fe. El misterio del cuarto sello de Apocalipsis. El texto bíblico de Apocalipsis 6, 7 a 8 nos dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí observamos que el jinete tiene por nombre Muerte, y el Hades lo sigue. Su autoridad abarca una cuarta parte de la tierra, lo que indica una destrucción parcial, pero muy significativa, y las 4 plagas o armas mencionadas son la espada, que representa la guerra, el hambre, que representa la escasez y miseria, la mortandad, que simboliza las pestes y epidemias, y las bestias de la tierra, que significa reinos o reyes, según Daniel 7:17. Muchos intérpretes han relacionado este periodo con la Edad Media tardía, cuando el papado surgió como poder político dominante, especialmente entre los años 538 después de Cristo al 1517 después de Cristo. En el año 538 se marca el fin de las luchas entre el Imperio Romano de Oriente y el papado por la autoridad religiosa y política, y según algunos estudios, es el momento en que el Papa comienza a ejercer autoridad civil en Roma y se consolida como poder supremo en la cristiandad occidental. A partir de ese momento se inician las persecuciones y guerras religiosas, donde la Iglesia papal implementa medidas que llevaron a la muerte de millones de personas consideradas herejes o rebeldes, en tiempos de la Inquisición y las Guerras Santas. Por lo tanto, el cuarto jinete representa un tiempo de muerte y destrucción. El color pálido o amarillento representa enfermedad, decadencia. El término griego usado en el texto original es kloros, que describe un tono verdoso amarillento similar al de la putrefacción, lo cual acentúa la idea de corrupción y descomposición espiritual. El jinete seguido por el Hades representa la acción combinada de la destrucción física y la muerte espiritual. El Hades simboliza el poder que retiene a los muertos, un sistema que arrastra a las almas a la oscuridad. En el enfoque historicista, esto puede entenderse como un sistema religioso político que, al apartarse de la verdad de Dios, persigue, oprime y produce muerte espiritual. Como se declara en Daniel 7:20 y 21, cuando dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Durante este tiempo sucedieron varios eventos que marcaron la historia y coinciden con las interpretaciones bíblicas del cuarto sello en paralelo con la cuarta carta de Apocalipsis. Del año 590 al 604 tenemos el reinado del papado de San Gregorio I Magno o Gregorio el Grande, el cual fortaleció la autoridad papal, reformó la liturgia, envió misioneros, Angelino a Inglaterra en el 596, administró la Iglesia no solo como autoridad espiritual, sino también con un rol civil y social en tiempos de crisis.
Después de esto es la fundación de los valdenses, movimiento iniciado por Pedro Waldo, que promovía simplicidad, pobreza, autoridad de la Biblia. Rechazaba algunas doctrinas de la Iglesia oficial. Fue perseguido como herejía. Durante los siglos oscuros, la Iglesia de Roma se convirtió en instrumento de tiranía y la sangre de los mártires clamaba contra ella. También que el papado gobernaba sobre los reinos de la tierra, ejecutando leyes que perseguían a los fieles y que, aún en medio de la oscuridad, los valdenses guardaron la luz de la palabra de Dios. Espiritualmente, este sello es una advertencia. El pecado, la apostasía y la corrupción doctrinal conducen a la muerte física y espiritual. Pero aún en medio de la oscuridad, Dios mantiene la esperanza y un remanente fiel. Dios sigue teniendo el control y cada calamidad permite ver la necesidad de arrepentimiento y fidelidad. A inicios del siglo XIII, año 1230 aproximadamente, la Iglesia Católica enfrentaba una fuerte crisis interna. Habían surgido grupos como los valdenses, los cátaros, albigenses y otros movimientos que defendían el regreso a la pureza del cristianismo apostólico. Estos grupos predicaban que la verdad estaba en la Biblia, no el Papa ni los concilios. La Biblia era la única autoridad espiritual. Rechazaban el lujo del clero, el culto a los santos, la adoración de imágenes y la idea del purgatorio. Vivían con sencillez, predicaban en el idioma del pueblo y muchos de ellos memorizaron grandes porciones de las Escrituras. La Iglesia oficial los consideró herejes porque cuestionaban su poder y sus dogmas. Por eso, alrededor del año 1230, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. el Papa Gregorio IX decidió crear un tribunal permanente para investigar y castigar a los que se apartaban de la fe ortodoxa. Ese fue el inicio formal de la Inquisición papal. ¿Qué hizo exactamente Gregorio IX? 1230 a 1233. En el 1231, Gregorio IX publicó la bula Excommunicamus, que establecía la Inquisición pontificia. Nombró inquisidores oficiales, muchos eran monjes dominicos o franciscanos, para viajar por Europa, especialmente al sur de Francia, Italia y Alemania, donde había comunidades valdenses y albigenses. Estos inquisidores tenían poder directo del Papa, incluso por encima de los obispos locales. No temas, Dios está con nosotros. Se establecieron procedimientos de interrogatorio, tortura y confiscación de bienes para los acusados de herejía. El castigo más común era la muerte en la hoguera, aunque también había penitencias, encarcelamientos o exilio. Entre 1298 y 1299, en la región de Franconia, actual Alemania, se desató una de las peores matanzas de judíos de la Edad Media. Todo comenzó con un rumor, una acusación falsa de profanación de la hostia consagrada, algo que en esa época se consideraba un crimen religioso gravísimo. Un caballero llamado Rindfleisch, posiblemente un apodo que significa carne de res, encabezó una turba fanática que afirmó tener una misión divina para exterminar a los judíos, enemigos de Cristo. Con la excusa de defender la fe católica, aldeanos, soldados y religiosos fanáticos comenzaron a atacar comunidades judías en más de 140 localidades del sur de Alemania. Se estima que entre 20.000 y 30.000 judíos fueron asesinados, quemados vivos o ejecutados públicamente. El emperador del Sacro Imperio Romano intentó detener la masacre, pero no tenía control real, ya que la autoridad papal y local prevalecía. Este evento no fue un hecho aislado, sino el resultado del ambiente teocrático y supersticioso que dominaba Europa en ese tiempo. La Iglesia Católica tenía un poder absoluto sobre las creencias y las conciencias. Los judíos eran considerados enemigos de la fe.
y culpables de la muerte de Cristo. Las multitudes eran manipuladas por clérigos y rumores sin base bíblica ni justicia. Se mezclaban fanatismo religioso, ignorancia y poder político. El hecho de que un hombre sin autoridad oficial, como Rindfleisch, pudiera levantar una cruzada popular y masacrar miles de inocentes muestra cuán oscura espiritualmente era esa época. También en este periodo tenemos, entre los años 1347 y 1351, Europa fue devastada por una de las tragedias más terribles de toda su historia, la peste negra, una pandemia que acabó con entre 25 y 50 millones de personas, casi un tercio de la población europea. La enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, se transmitía principalmente por las pulgas de las ratas que llegaban en los barcos comerciales desde Asia. Se propagó con una rapidez imparable, alcanzando Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España y casi toda Europa en menos de 5 años. Los síntomas eran horribles: bubones negros en el cuello y las axilas, fiebres altísimas, hemorragias internas. La piel tomaba un color verdoso amarillento, símbolo de putrefacción. Y aquí hay un detalle impresionante. El término griego chloros, usado en Apocalipsis 6:8 para describir el color del caballo del cuarto sello, significa precisamente verde pálido o amarillento, el color de la carne enferma y la muerte. Aunque la peste no fue un acto directo de persecución religiosa, su impacto espiritual fue devastador. La gente interpretó la epidemia como un castigo divino por los pecados de la humanidad. En lugar de buscar arrepentimiento genuino y comprensión de la palabra de Dios, muchos cayeron en fanatismo, miedo y superstición. Surgieron movimientos de flagelantes, grupos de hombres que se azotaban públicamente tratando de aplacar la ira de Dios. Otros comenzaron a culpar a los judíos de envenenar los pozos o de traer la peste, lo que desencadenó nuevos ataques violentos y masacres religiosas en varias regiones de Europa. Los sacerdotes y monjes murieron en masa atendiendo a los enfermos y cientos de iglesias quedaron vacías. La confianza en la iglesia comenzó a desmoronarse, pues no ofrecía respuestas espirituales ni alivio real. Fue una época de crisis de fe. El pueblo se dio cuenta de que la religión dominante no podía salvarlos ni física ni espiritualmente. Aunque en el espíritu de profecía no se menciona la peste negra por su nombre, aparece claramente el espíritu de esa época. Durante los siglos de oscuridad espiritual, cuando el conocimiento de Dios fue casi borrado de la tierra, el pueblo sufría calamidades y plagas. La mente del hombre, esclavizada por la superstición, no comprendía que aquellas desgracias eran el fruto de su propia apostasía. El conflicto de los siglos, capítulo 3. Estas palabras se aplican con exactitud al ambiente espiritual de la peste. El pueblo perecía literalmente por falta del conocimiento de Dios. Pero esto es exactamente lo que fue profetizado para ese tiempo, y es el estado en que se encontraría el pueblo de Dios, y eso se encuentra en la cuarta carta de Apocalipsis. Como dice aquí en El mensaje a Tiatira: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Pero fíjense que aquí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues qué extraño que en esta carta se habla de una Jezabel, y si no sabes quién fue Jezabel, pues te diré. Jezabel fue una mujer que persiguió a los profetas de Jehová, mandó matar a Nabot para robar su viña, corrompió espiritualmente a Israel, mezclando idolatría con el culto divino. Finalmente fue juzgada por Dios y muerta violentamente. Y aquí en este pasaje Jezabel se toma de forma simbólica, porque tiene las mismas características.
exactas del papado en esta época, porque coinciden las mismas cosas. Y Dios no miente. Y aquí continúa diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense lo que Dios habla y declara acerca de lo que produjo la apostasía, y continúa diciendo, he aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Fíjense, vino este mal. Todas las cosas que estamos notando, y por culpa de esto, arrojó a Jezabel, o sea, a la iglesia la arrojó en cama. Pero también dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Quiere decir que estas tribulaciones que comienzan aquí, que son las que corresponden a las santas inquisiciones que se llevan a cabo, durante este periodo provienen por culpa de esto que está sucediendo aquí, porque la adulteración es corromper la verdad con la mentira. Eso es lo que significa adulteración en profecía. Pero continúa diciendo en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es exactamente la obra que están llevando la Iglesia Católica en este tiempo. Es por obra de Satanás, pero esto lo vamos a ver más adelante con relación al presente en que estamos y el futuro. Sigue diciendo, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En 1478 los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, solicitaron y obtuvieron del Papa Sixto IV autorización para instaurar un tribunal religioso en Castilla que investigara y castigara la herejía entre los conversos y otros presuntos desviados. La bula pontificia, conocida por su fórmula Exigit sincerae devotionis affectus, dio base canónica a esa institución, pero la Inquisición española se organizó como un aparato bajo control real, distinto en práctica de las inquisiciones directamente papales. Fue instrumento de unidad religiosa y política, perseguida la herejía y con consecuencias civiles graves. En el libro El Gran Conflicto presenta la Inquisición española como expresión del poder papal cuando se alía con el Estado para oprimir a los que conservan la verdad bíblica. Se señala la crueldad y la apostasía institucional y también resalta la existencia de un remanente fiel que preservó la palabra a pesar de la persecución. La profeta de Dios usa episodios como la Inquisición para argumentar el cumplimiento de la profecía historicista relativa a la dominación papal y las consecuencias del alejamiento de la verdad. El 6 de febrero de 1481, en Sevilla tuvo lugar el primer auto de fe público de la Inquisición española. Tras procesos instruidos por los tribunales recién creados, se leyó en la plaza la sentencia contra los acusados, principalmente conversos sospechosos de judaizar, y 6 de los condenados fueron entregados al brazo secular y quemados en la hoguera. Aquel rito público, procesión, sermón, lectura de penas y ejecución por las autoridades civiles, convirtió el castigo en espectáculo y sembró un clima de terror y huida entre los conversos, marcando el inicio visible de una maquinaria inquisitorial que combinaría procedimientos eclesiásticos, tortura para obtener confesiones y sanciones civiles durante décadas. En conclusión, dentro de este periodo que estamos estudiando, se registran aproximadamente unos 25 hechos o eventos más destacados que marcaron profundamente la historia del cristianismo y del poder religioso en Europa. Estos eventos como tal son, como ya vimos, el primero es la consolidación del poder papal, después de la derrota de los ostrogodos, la donación de Pipín, que dio origen a los estados pontificios,
La coronación de Carlomagno por el Papa León III, el gran cisma entre Oriente y Occidente, los conflictos de las investiduras entre el papado y los reyes, las cruzadas, la fundación de la Inquisición, el auge de los concilios, el papado de Aviñón, la peste negra, los cismas internos con varios papas al mismo tiempo y el surgimiento de movimientos reformistas dentro de la misma Iglesia. También se destacan la creación de la Inquisición española, el primer auto de fe en Sevilla, la expulsión de los judíos por el decreto de la Alhambra y la caída de Granada, que marcó el fin de la Reconquista. Todo esto refleja cómo durante ese tiempo el poder religioso alcanzó su máxima influencia sobre los reinos de Europa, pero también cómo comenzó a corromperse internamente, lo que preparó el terreno para una gran reforma. Y efectivamente, el periodo del Cuarto Sello se cierra en el año 1517, cuando un monje llamado Martín Lutero, indignado por la venta de indulgencias que la Iglesia usaba para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto se considera el inicio de la Reforma Protestante, un movimiento que desafió la autoridad del papado y dio comienzo a una nueva etapa en la historia del cristianismo. Cabe destacar que antes de Lutero ya habían surgido voces de protesta, como la de Juan Hus, quien en el siglo XV denunció los abusos del clero y pidió una vuelta a la pureza del Evangelio, siendo finalmente condenado y quemado en la hoguera en el Concilio de Constanza. Su muerte, sin embargo, no apagó la llama de la Reforma, sino que fue una semilla que más tarde germinó en la obra de Lutero. También tenemos a Juan Wycliffe, que también fue primero que Martín Lutero. Wycliffe fue un teólogo y sacerdote inglés. Fue un precursor de la Reforma Protestante que criticó los abusos del papado y el poder excesivo del clero, enseñando que la verdadera Iglesia se basa en la palabra de Dios y no en jerarquías ni rituales. Traductor de la Biblia al inglés, buscó que el pueblo pudiera leer y comprender las Escrituras por sí mismo. Sus seguidores, conocidos como loyardos, continuaron difundiendo sus enseñanzas, sentando las bases para la Reforma del siglo XVI y demostrando fidelidad a Dios en medio de la persecución y la opresión religiosa. Dios es real y no puedo permitir las injusticias. Mis hermanos, sin palabras, ustedes están notando todo esto que estudiamos ahora. Todo esto que vimos es para que nosotros tengamos una idea de cómo nosotros debemos de comportarnos en el tiempo del fin. De hecho, ya estamos en el tiempo del fin, ¿no? Pero bueno, cuando llegue este momento, que va a acontecer algo muy parecido a lo que estamos notando entre este sello, que es el cuarto, y el próximo sello que voy a hacer ahora, que es el quinto. Estos sellos tienen algo que cuando analizamos, los hermanos que estén vivos en el tiempo del fin van a vivir cosas semejantes a esto. Y peor, dice la Escritura. Pero vamos a ir por partes. La idea es ir sello por sello hasta llegar al sello que estamos nosotros hoy y continuar un poquito más allá. Yo soy un ser humano igual que ustedes, así que tengo derecho a equivocarme. Pero la Escritura nunca se va a equivocar. Y la historia ha confirmado todo lo que la Escritura ha dicho. Así que ahora vamos para el quinto sello. Este sello que viene ahora está muy bueno. Ya les dije, cada sello tiene su cosa. Así que Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video. Llega el día temido por todos, las trompetas ahora están sonando,
El cielo oscurece con 1000 tonos, el juicio final ya está llegando. Los ángeles tocan en un tono grave, cada nota anuncia lo inevitable. Los pecadores tiemblan bajo el ave, el juicio final no es negociable. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo. Los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Se escuchan gritos en No la temas, cercanía. Dios está con El nosotros. peso de los pecados se pronuncia. El tiempo se detiene sin armonía. El juicio final ya se anuncia.